Acción de gracias. Las abluciones consisten en que el sacerdote purifica el cáliz y los dedos con agua y con vino para que no vaya a quedar alguna partícula de la hostia o del sagrado sándwich. Mientras lo hace, recita dos hermosas plegarias. He aquí la primera. Señor, lo recibido con la boca, consérvalo con puro corazón, y ese don temporal se torne en remedio sempiterno. Después de las abluciones, el sacerdote lee una antífona llamada comunión, luego saluda al pueblo con el Dominus Vobiscum y recita la poscomunión, oración de acción de gracias. Hay íntima relación entre la colecta, la secreta y la poscomunión de cada día, y las conmemoraciones que se hacen en la colecta se hacen también en la secreta y en la poscomunión. Luego el sacerdote besa el altar, se torna al pueblo y le dirige las palabras Ite missa est. En tiempo de penitencia dice Benedicamos Domino, bendigamos al Señor. Y en las misas de difuntos, requiescan in pace, descansen en paz. Reza una oración a la Santísima Trinidad, besa el altar, alza los ojos y las manos al cielo y bendice a los fieles. En la misa de Requiem no se da la bendición. Bendice a los fieles con la señal de la cruz diciendo, Bendigaos Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego lee el último Evangelio de San Juan, hermoso resumen de las verdades referentes al Verbo de Dios. La bendición se recibe de rodillas. Para terminar, el celebrante recita las preces prescritas por León XIII para pedir por las necesidades de la Iglesia y de los fieles. El misal. Su contenido. El misal encierra dos clases de fórmulas, unas que nunca varían y otras que cambian diariamente. Nunca varían las oraciones desde el comienzo de la misa hasta el introito, salvo en las misas de difuntos, en que se suprime el Salmo Judicame y las del canon del Sanctus a la comunión. Varían todas las otras, el introito, la comunión, las oraciones colecta, secreta y poscomunión, la epístola, salmodia y evangelio. Ordinario, propio, común de los santos. El misal consta principalmente de cuatro partes. El ordinario de la misa, que encierra las fórmulas que se recitan diariamente sin sufrir variación. El propio del tiempo, que encierra las fórmulas propias y exclusivas de ciertos tiempos litúrgicos, cuyo fin es honrar a Cristo en los diversos pasos de su vida. Por ejemplo, el Adviento, Navidad, Pascua, etc. Tercero, el propio de los santos, que encierra las fórmulas exclusivas de los santos que tienen misa propia y especial. Cuarto, el común de los santos, que encierra ciertas fórmulas generales para los santos que no tienen misa propia. Así, cuando ocurre un santo que no tenga misa propia, se dice la del común de confesores, si es confesor la del común de mártires, si es mártir, etc. Como se ve, las fórmulas que nunca cambian están contenidas en el ordinario, y las que siempre cambian en el propio o en el común. Clasificación de las fiestas de los santos. Ocupan el primer lugar las fiestas del Señor, luego de María Santísima, los ángeles, San Juan Bautista y San José. Estos dos están por encima de los demás santos a causa de sus estrechas relaciones con Cristo. Los demás vienen en el orden siguiente: los apóstoles, a saber, los 12 discípulos del Salvador, reemplazando a Judas Iscariote por San Matías; San Pablo y los dos evangelistas que no fueron apóstoles, a saber, San Lucas y San Marcos. Todos están colocados en una misma categoría. Los mártires, a saber, los que dieron su vida por Cristo; los confesores, que brillaron por una eminente santidad; las vírgenes, o sea, las santas que conservaron su virginidad; las santas no vírgenes que se santificaron en otro estado. Entre los confesores encontramos cuatro categorías: los confesores pontífices,
que se vieron honrados con la dignidad del episcopado. Los doctores esclarecieron la fe con su ciencia y escritos. Los fundadores de órdenes religiosas y los abades, superiores de monasterio. Los demás confesores, sean o no sacerdotes. Entre las vírgenes hay también dos categorías, las que además de vírgenes fueron mártires y las que no lo fueron. El oficio divino, que es su excelencia división. Oficio divino es la plegaria pública que en nombre de la Iglesia y en representación del pueblo cristiano rezan los sacerdotes. Todos los fieles están obligados a rendir a Dios sus homenajes de adoración, reparación, etc. Pero como muchos no pueden hacerlo en forma conveniente, ha sido necesario delegar personas públicas que lo hagan en su nombre. Están obligados al rezo diario del oficio los sacerdotes y los que han recibido el subdiaconado, y los religiosos devotos solemnes destinados al coro, no los legos destinados a oficios manuales. Primero, el oficio divino se recita con especial solemnidad y culto por los señores canónigos en las iglesias catedrales. Segundo, la excelencia del oficio divino deriva de tres motivos: de los elementos que lo integran, pues está hecho a base de la Sagrada Escritura y de lo más selecto de los padres de la Iglesia; de ser la oración pública y oficial de la Iglesia, diligentemente escogida y reglamentada por ella misma; de la excelencia de sus fines, adorar a Dios, darle alabanza y gracias, pedirle favores y el perdón de nuestras culpas. El sentimiento que sobresale en él es la alabanza. El oficio es más que todo un eco de las alabanzas que los ángeles y santos tributan a Dios en el cielo. Tercero, el oficio divino se divide en diversas horas. La Iglesia lo ha establecido así para que en las diversas horas del día se rinda a Dios el debido homenaje. Comprende las horas de maitines y laudes, las 4 horas menores denominadas prima, tercia, sexta y nona, vísperas y completas. En su rezo se emplean de 1:30 a 2 horas. Grados en la solemnidad. Octava. En los otros oficios litúrgicos hay diversos grados, según la dignidad de la fiesta que se celebra. En orden descendente son fiestas dobles de primera clase, dobles de segunda clase, doble mayor, doble y simple. Cuando ocurren en un mismo día dos fiestas diferentes, la menos digna cede su puesto a la más digna. En el oficio hay diversas o variaciones según el rito. Advertimos también que los dobles de primera clase se dividen en varias categorías según la dignidad de la fiesta. Octavas son la prolongación por 8 días de una fiesta litúrgica. Las octavas son de 5 clases según su dignidad. Octavas privilegiadas de primer orden, no hay sino dos, las de Pascua y Pentecostés. Todos los días de la octava tienen misa propia y no ceden su puesto a ninguna fiesta. Privilegiadas de segundo orden, Epifanía y Corpus. Privilegiadas de tercera orden, Navidad, Ascensión. Y octavas comunes y octavas simples, que son de las más numerosas. Otros actos litúrgicos. Hablaremos ahora de algunas otras ceremonias, a saber, la bendición del Santísimo, las procesiones y los entierros. La bendición del Santísimo consiste en exponerlo públicamente al culto de los fieles y bendecir luego con él a los asistentes. La bendición es solemne cuando se expone en la custodia y es privada cuando sólo se abre la puerta del sagrario. En la solemne debe haber 12 cirios encendidos, en la privada 6. Rito de la bendición. El sacerdote sale revestido con sobrepelliz y estola y puede también llevar capa pluvial. Abre el sagrario e inciensa el Santísimo.
mientras se canta un himno en latín. Pueden luego rezarse algunas preces en castellano. Se canta el Tantum Ergo y el sacerdote bendice a los asistentes con el Santísimo y rezadas las últimas preces, lo guarda en el sagrario. Las procesiones son súplicas solemnes que hacen el clero y los fieles, yendo de un lugar a otro, ya para pedir a Dios su protección, ya para darles gracias, ya para excitar la fe y devoción. De las procesiones, unas son prescritas por la liturgia, por ejemplo, las de la Candelaria, Ramos, Rogaciones, Corpus Christi. Otras se hacen por costumbre o por circunstancias extraordinarias. Debe asistirse a las procesiones con el debido orden y respeto y con sentimientos de fe y piedad. De otra manera no se consiguen los fines que la Iglesia se propone con ellas. Culto de los difuntos. Es muy antiguo. La Iglesia lo tomó de otras religiones, depurándolo y santificándolo. En las catacumbas se rendía no solo a los mártires, sino a todos los difuntos, un culto piadoso y esmerado. En las ceremonias fúnebres, la Iglesia no desprecia los cuerpos, mas se preocupa principalmente por las almas. Respecto a los cuerpos, hace que los ministros y fieles los acompañen, los inciensa en señal de reverencia, como templos que fueron de Dios, y los rodea de cirios encendidos que además de ser señales de honor, simbolizan su futura resurrección. Respecto a las almas, por medio de preces muy expresivas sacadas en gran parte de la Sagrada Escritura, pide a Dios perdone sus pecados y les dé el eterno descanso. El agua bendita puede ser útil a los difuntos por ser un sacramental que produce efectos espirituales en virtud de la oración de la Iglesia. La asistencia al entierro es recomendable, ya por ser acto de caridad y cortesía para con los deudos, ya porque da oportunidad de meditar en el pensamiento saludable de las postrimerías. En ellos debemos conducirnos como cristianos que asisten a un acto religioso y juntar nuestras oraciones a las que la Iglesia dirige por el difunto. Ritos por los fieles difuntos. La Iglesia tiene 3 ritos en favor de los difuntos. En el misal, las misas de difuntos. En el breviario, el oficio de difuntos. Y en el ritual, el rito de entierros. El sufragio más útil para los fieles difuntos es sin duda la Santa Misa, aplicada o oída por ellos. El misal tiene varias misas de difuntos, para el día de la muerte, para los días tercero, séptimo y aniversario, y para todos los días, siempre que no lo impida la fiesta que se celebre. Las misas de difuntos se celebran con ornamentos negros. En favor de los fieles difuntos, la Iglesia estableció la fiesta de ánimas. En este día, los sacerdotes celebran 3 misas, y los fieles deben procurar oír el mayor número y recibir la Santa Comunión en sufragio por ellos. El rito del entierro consta de 5 partes, que pueden verificarse todas o algunas, a saber, la conducción del cadáver de la casa al templo, el canto de una parte del oficio de difuntos, la absolución, o sea, ciertas preces que se cantan en torno al féretro, la conducción del cadáver al cementerio y las preces finales. Apéndice Asociaciones piadosas. Las asociaciones piadosas son reuniones de fieles canónicamente erigidas que tienen por fin promover entre ellos la perfección cristiana, la piedad y caridad y el culto divino. Canónicamente erigidas quiere decir de acuerdo con los cánones o leyes de la Iglesia sobre esta materia, pues si no,
no disfrutan de las indulgencias y privilegios que les conceden. Las asociaciones piadosas funcionan siempre dentro de un templo y son presididas por un sacerdote. Las asociaciones piadosas se dividen en órdenes terceras, congregaciones o hermandades, cofradías y uniones pías. Primero, las órdenes terceras tienen como fin promover entre los seglares la perfección religiosa de los claustros. Para conseguir este fin, las órdenes se adaptan al espíritu y reglas de alguna de las grandes órdenes religiosas. La más importante de todas es la Orden Tercera de San Francisco, extendida por todo el mundo, muy recomendada y enriquecida por la Iglesia y que ha dado copiosos frutos de santidad. Después está la Orden Tercera de Santo Domingo, etc. Segundo, las congregaciones o hermandades se proponen la práctica de la piedad o caridad en general. Por ejemplo, las congregaciones marianas, la Hermandad de San José, de San Luis, Madres Católicas, Hijas de María. Las cofradías tienen por fin promover el culto público. Están recomendadas oficialmente por la Iglesia para que se establezcan en todas las parroquias la Cofradía del Santísimo Sacramento y la Congregación de la Doctrina Cristiana para velar por el culto de la Eucaristía y la enseñanza del Catecismo. La adoración perpetua, la nocturna y la reparadora son otras importantes cofradías para promover el culto del Santísimo. De las establecidas en honor de María Santísima, las más célebres y enriquecidas por la Iglesia son las cofradías de Nuestra Señora del Carmen y la de Nuestra Señora del Rosario. Cuarto, las uniones pías se proponen una obra particular de piedad o caridad. Las principales son la propagación de la fe, San Pedro Apóstol y la Santa Infancia en favor de las misiones católicas, el apostolado de la oración, la cruzada eucarística para la formación cristiana y eucarística de los niños, y las conferencias de San Vicente de Paúl para socorrer a los pobres vergonzantes. Llámase archicofradía, archi significa principal, o hermandad o pía unión primaria, o una cofradía, hermandad o pía unión principal, establecida por lo común en Roma, que tiene el poder de agregar otras asociaciones semejantes de todo el mundo y de participarles sus privilegios. Condiciones, ventajas. Para pertenecer a las asociaciones piadosas es necesario por parte de los fieles la voluntad de ingresar y por parte del sacerdote director la legítima admisión. En ocasiones es indispensable que el nombre del socio se inscriba en los libros de la asociación para que puedan gozar de sus privilegios. Todas estas asociaciones favorecen grandemente la piedad y caridad y son ocasión de estímulo mutuo y de que prospere en los pueblos la vida cristiana. Por eso la Iglesia hace gran estima de ellas y las ha enriquecido con numerosas gracias e indulgencias. El año litúrgico. Generalidades. ¿Qué es el año litúrgico? Es la distribución que la Iglesia hace del año para conmemorar sucesivamente los diversos misterios de la vida de Cristo. Tiene dos fiestas fundamentales, Navidad y Pascua, y a su alrededor se han formado dos ciclos o serie de fiestas. Primero, el ciclo de Navidad, que comprende un tiempo de preparación al nacimiento del Mesías llamado Adviento. La celebración o tiempo de Navidad, una prolongación de él, o sea, el tiempo de Epifanía. Segundo, el ciclo de Pascua, que comprende una preparación a él, que es el tiempo de Sexagésima, Cuaresma, Pasión y Semana Santa. La celebración o tiempo de Pascua.
la prolongación de él, o sea, el tiempo de Pentecostés. Hay también el ciclo de los santos, destinado a honrar al Salvador en su cuerpo místico, o sea, en los santos. Diferencias entre el ciclo de Navidad y el de Pascua hay dos principales. El de Navidad es fijo, el de Pascua es movible. El de Navidad es mucho más corto que el de Pascua. Primero, el ciclo de Navidad es fijo. Así, el Adviento comienza en día fijo, a saber, el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés, que es el 30 de noviembre. La Navidad y la Epifanía son fiestas fijas, el 24 de diciembre y el 6 de enero. El ciclo termina en día fijo, el 14 de enero. Segundo, el de Pascua es movible. En efecto, la fiesta de Pascua puede caer del 22 de marzo al 25 de abril. Y en consecuencia son también movibles todos los tiempos y fiestas que dependen de ella. Además, el ciclo de Pascua es más largo, pues comprende 40 domingos y a veces hasta 44, mientras que el de Navidad solo abarca 12 domingos y en ocasiones únicamente 8. Cuando Pascua cae muy pronto, las dominicas de Epifanía que no hubo tiempo de celebrar, se celebran durante el tiempo de Pentecostés, intercalándolas entre las dominicas 23 y 24 de este tiempo. Por eso el ciclo de Navidad tiene con frecuencia menos de 12 dominicas y el de Pascua más de 40. Colores litúrgicos. Primero, en los tiempos de preparación, Adviento, Cuaresma, etc., se usan colores morados por ser tiempos de penitencia y oración. Segundo, en la celebración de las fiestas y en los tiempos de Pascua y Navidad se usan blancos por ser fiesta y tiempo de alegría. A veces, por simbolismo especial, se usa el rojo, por ejemplo, en Pentecostés. Tercero, en los tiempos de prolongación se usan colores verdes. Con ello la Iglesia nos enseña que la digna celebración de estas fiestas debe dejar en el alma una viva esperanza y deseo del cielo. Ciclo de Navidad. Tiempo de Adviento. Preparación. Adviento es el tiempo destinado a preparar el nacimiento de Cristo. Simboliza el largo periodo de siglos que precedieron al Mesías. Adviento significa venida, advenimiento. Con el Adviento empieza el año eclesiástico. Debemos prepararnos a la venida de Cristo, con santos deseos de que venga a nosotros, alimentados en la oración, con la purificación de nuestra alma por la penitencia. También conmemora la Iglesia en este tiempo otras dos venidas del Salvador, su venida gloriosa al fin del mundo a juzgar a los hombres y su venida escondida a las almas por la gracia. La liturgia del Adviento es una preparación a la venida del Mesías y un deseo continuado de que llegue pronto a nuestras almas. Citemos algunos ejemplos. Toda la salmodia renueva este deseo. Las palabras "Ven, Señor, y no tardes" y otras equivalentes se repiten a cada paso. El Evangelio del primer domingo de Adviento nos recuerda la venida gloriosa de Cristo en el juicio final, y el deseo de los otros tres, la predicación de Juan Bautista, quien vino a preparar los caminos del Señor, como dijo de sí mismo. El culto a María Santísima es más asiduo en este tiempo por la especialísima participación que le cupo en el misterio de la Encarnación. Nos predica también la penitencia. Así se usan ornamentos morados, se suprime el gloria y se prohíbe el órgano y las flores en el altar. Tiempo de Navidad, celebración. El tiempo de Navidad está destinado a celebrar los misterios del nacimiento e infancia del Salvador.
Es, en consecuencia, un tiempo de alegría espiritual y cordial agradecimiento. Encierra tres fiestas principales: Navidad, circuncisión y Epifanía. Primero, la Navidad. Conmemora el mismo nacimiento del Verbo encarnado. En este día los sacerdotes pueden celebrar tres misas. En la primera se conmemora el nacimiento temporal de Cristo, en la segunda la adoración de los pastores y en la tercera la generación eterna del Verbo. Segundo, la circuncisión, que es el 1 de enero, nos recuerda el día en que el Señor fue consagrado a Dios, según las prescripciones de la ley mosaica, y recibió el nombre de Jesús. Tercero, la Epifanía, 6 de enero, conmemora la adoración de los Reyes Magos. La Iglesia le da gran importancia, pues como ellos fueron los primeros gentiles llamados a la fe, la Iglesia celebra en este día el llamamiento de todo el universo a la fe de Cristo. La revelación mosaica era exclusiva del pueblo judío. La cristiana debía extenderse a todo el mundo. En este día Cristo se manifestó por primera vez como Dios a los gentiles, de allí el nombre de Epifanía, que significa manifestación. Estas fiestas deben excitar en nosotros sentimientos de gratitud por el beneficio de la encarnación y de la fe, y el deseo de aprovecharnos de ellos y de que se extiendan a todos los pueblos. Tiempo de Epifanía, prolongación. La Iglesia dedica el tiempo de Epifanía a honrar la vida oculta de Cristo, en especial tres manifestaciones de su divinidad. La primera, cuando disputó el niño Jesús con divina sabiduría con los doctores de la ley. La segunda, en el bautismo de Cristo, en el que se manifestaron las tres divinas personas. Y la tercera, en las bodas de Caná, cuando efectuó su primer milagro. Estas tres manifestaciones se nos recuerdan respectivamente en los evangelios del primer domingo después de Epifanía, de la octava de Epifanía y del segundo domingo después de ella. Otras fiestas litúrgicas de este tiempo son el nombre de Jesús el 2 de enero, la Sagrada Familia el domingo después de Epifanía, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima el 2 de febrero. Segundo ciclo o ciclo de Pascua. Capítulo 1. Preparación. Por la especial importancia de la fiesta de Pascua, la Iglesia le ha dado una preparación extraordinaria que se divide en remota o tiempo de Septuagésima, próxima o Cuaresma y semana de Pasión, e inmediata o Semana Santa. Tiempo de Septuagésima comprende 3 semanas llamadas Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, porque aproximadamente distan 70, 60 y 50 días de la fiesta de Pascua. Entre nosotros, en el domingo de Septuagésima, comienza el tiempo hábil para cumplir con el precepto pascual. En algunas partes, por especial concesión, empieza el 1 de enero. En muchas partes se ha introducido la costumbre de celebrar el domingo, lunes y martes de Quincuagésima, el carnaval, reliquia vergonzosa de las fiestas paganas y fuente de graves escándalos y pecados. Para contrarrestar sus funestos efectos, se estableció desde el siglo XVI el triduo de 40 horas que debemos ofrecer en calidad de desagravio. La Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días destinados a honrar el ayuno de 40 días de Cristo en el desierto y a prepararnos a la santa celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Cuaresma significa cuarentena, 40 días. Se extiende desde el miércoles de ceniza
hasta el sábado santo al mediodía, incluyendo como se ve la Semana Santa. La Iglesia le da grandísima importancia. Todos sus domingos son privilegiados y no ceden el puesto ni a las fiestas de primera clase, y todos los días tienen su misa propia. De todas las épocas litúrgicas, la Cuaresma es la más antigua, la mejor ordenada y la más rica en elementos litúrgicos. La Cuaresma, según la mente de la Iglesia, es el tiempo santo por excelencia, tiempo de oración, recogimiento y penitencia. La Iglesia nos demuestra el espíritu de penitencia, recordándonos su necesidad en las epístolas, evangelios, salmodias, oficio divino, etc., imponiéndonos los ayunos cuaresmales, suprimiendo el gloria, el aleluya, el órgano y las flores en el altar, e imponiendo los ornamentos morados. En Europa se ayuna todos los días de Cuaresma, con excepción de los domingos. Entre nosotros, por dispensa especial de la Santa Sede, no hay sino 2 ayunos semanales, los miércoles sin abstinencia y los viernes con abstinencia. El miércoles de ceniza también obliga el ayuno con abstinencia. En el prefacio de Cuaresma se hace el elogio del ayuno, manifestando que mediante él Dios doma nuestras pasiones y da la virtud y el premio. Anteriormente la Cuaresma tenía otros 2 fines: la preparación de los catecúmenos al bautismo, que se las administraba solemnemente en la Pascua, y la reconciliación de los pecadores públicos. De ello la liturgia nos conserva el recuerdo. Semana de Pasión. La quinta semana de Cuaresma se llama de Pasión, porque en ella la Iglesia comienza a ocuparse directamente de la pasión del Señor. En ella, por ejemplo, se lee en los Evangelios la obstinación de los judíos en reconocer a Cristo y las maquinaciones para su muerte. En este tiempo se cubren con un velo las imágenes, para denotar que la gloria de Cristo va a desaparecer momentáneamente bajo las ignominias de la cruz, y también el luto y tristeza de la Iglesia ante el drama de dolor que se avecina. El viernes de Pascua se celebra la fiesta de la transfixión de Nuestra Señora, llamada de los dolores de María, que nos recuerda la profecía de Simeón de que una espada de dolor atravesaría su alma. La Semana Santa es la dedicada por la Iglesia a conmemorar los sagrados misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor y la institución de las sagradas Eucaristía. Llámase así para darnos a entender que es el tiempo más santo del año. Como ceremonias especiales encontramos en ella la bendición y procesión de ramos, el canto de la pasión, la reseña y las ceremonias peculiares del jueves, viernes y sábado santo. En Semana Santa se canta la pasión, porque estando dedicada a la pasión del Señor, es conveniente recordarla con frecuencia. El domingo de Ramos se canta o recita la pasión según San Mateo, el martes la de San Marcos, el miércoles la de San Lucas y el viernes la de San Juan. Los nuevos ritos de Semana Santa. En noviembre de 1955, la Santa Sede dio un decreto en que prescribe cambios de gran importancia en los ritos de Semana Santa. El decreto Magna Redemptionis del 16 de noviembre. El mismo decreto explica los motivos que movieron a su santidad Pío XII a establecer dichos cambios. Son los siguientes. El primero es celebrar esos sagrados misterios hacia la misma hora en que por primera vez se verificaron, tal como se hacía en los primeros siglos. Así, la solemne conmemoración de la Eucaristía se celebra el Jueves Santo por la tarde, ni antes de las 5 ni después de las 8, ya que a esa hora tuvo lugar su institución. La solemne ceremonia del viernes para conmemorar la muerte del Señor se celebra hacia las 3 de la tarde, hora en que murió.
y la conmemoración de la resurrección del Redentor ya no se anticipa el sábado, sino en la mañana del domingo de Pascua, hora en que realmente se verificó. El segundo es encuadrar esas ceremonias dentro de su verdadero sentido. En la Edad Media se fueron anticipando esas ceremonias, de suerte que llegaron a celebrarse en la mañana, con daño evidente del sentido litúrgico, y no sin oposición a la narración evangélica, dice el decreto. Así el sábado santo, con la anticipación de la alegría de la resurrección, había perdido su carácter de luto y duelo por la muerte y sepultura de Cristo. Este carácter se lo devuelve el nuevo rito. El tercero es restituir a la Semana Santa su antiguo esplendor, facilitando a los fieles la asistencia a sus ceremonias. En efecto, desde el siglo XVIII, por varias condiciones de la vida social, los días de la Semana Santa dejaron de ser contados entre los festivos. En consecuencia, los fieles, por tener que atender a los diversos trabajos, ya no pudieron asistir a las diversas funciones sagradas, y éstas se vieron desiertas, pues bien, al ser trasladadas a la noche, se les devolvió la antigua concurrencia. El cuarto motivo es el querer darles a los ritos de la Semana Santa un carácter más pastoral, o sea, el de aprovecharlos más de lleno para la aplicación de los méritos de la redención y de la Eucaristía. Así, hoy, el viernes y el sábado santo, todos los fieles pueden acercarse a la Sagrada Comunión, y en la vigilia del sábado tiene lugar una solemne renovación de las promesas del bautismo. Estudiemos en particular las principales ceremonias de estos días. La reseña. La reseña no es ceremonia de la liturgia romana. Damos cuenta de ella por estar en uso entre nosotros. Se usa en los primeros días de la Semana Santa, en las vísperas, que se cantan después de la misa de coro en las catedrales. Reseña significa señal que anuncia previamente una cosa. El himno Vexilla Regis en honor de la Santa Cruz. Los canónigos, con sus capas magnas, se dirigen al pie del altar. El prelado o uno de ellos sube al presbiterio y toma del altar una bandera que tiene dibujada la cruz. Durante las primeras estrofas la trémola a derecha e izquierda, y en la última trae el pabellón y lo ondea por encima de los canónigos postrados en tierra. Luego pasea la bandera por el presbiterio, la lleva al altar y bendice al pueblo con ella. La reseña simboliza la muerte de Cristo y el triunfo de la cruz. Primero, el simbolismo de la muerte de Cristo le viene de su origen. En la antigüedad, cuando moría un capitán célebre, se sacaba la bandera que había conducido en triunfo, y el oficial más digno la batía sobre los soldados postrados en tierra en señal de tristeza. Así la bandera de la cruz, símbolo de las victorias de Cristo, se bate sobre los sagrados ministros para anunciar el sentimiento de la Iglesia ante la próxima muerte del Redentor. Segundo, el simbolismo del triunfo de la cruz le viene de las palabras que acompañan la ceremonia. En efecto, se realiza mientras se canta el Vexilla Regis, himno que celebra ese triunfo. La primera estrofa dice así: la real bandera flota y el misterio refulge de la cruz enaltecida. En ella el que es la vida halló la muerte, y con su muerte nos volvió a la vida. El triunfo de la cruz se simboliza por el paseo triunfal de la bandera y la bendición dada con ella, para indicarnos que la cruz es la fuente de toda gloria y bendición. El Jueves Santo. Hay en el Jueves Santo dos ceremonias totalmente diferentes. La primera se verifica en la mañana y solo en las iglesias catedrales. Es una misa pontifical en la cual el obispo verifica con gran solemnidad la consagración de los santos óleos.
La Iglesia emplea los santos óleos, santo crisma, santo óleo y óleo de enfermos, en la administración de 4 de los sacramentos: bautismo, confirmación, extrema unción y orden sagrado, y en otras importantes ceremonias, como la consagración de los templos, cálices y altares. No debemos extrañar que emplee tan grande solemnidad en la preparación de ellos, con el fin de granjearles una gran estimación de parte de los fieles. La segunda se verifica por la tarde en todas las iglesias parroquiales, y es una misa solemne para conmemorar la institución de la Sagrada Eucaristía. Después del canto del Evangelio tiene lugar la ceremonia del lavatorio, en la cual el obispo o el sacerdote que preside lava y besa los pies de 12 pobres en memoria de la prueba de humildad y caridad que Cristo dio a los apóstoles al lavarles los pies la noche de la última cena. Luego se prosigue la misa, y en ella se distribuye la Eucaristía a los sacerdotes y a los fieles, con hostias consagradas ese mismo día. Para ello los fieles deben haberse abstenido de alimento sólido durante las 3 horas anteriores y de alimento líquido durante 1 hora. Al terminar la misa tiene lugar la traslación del Santísimo al monumento altar, preparado con la mayor pulcritud y esmero. Allí queda el Santísimo expuesto a la veneración de los fieles la noche del jueves y viernes hasta la función de la tarde. Termina la ceremonia con la denudación del altar. Se le quitan hasta los mismos manteles que lo cubren, los candeleros se tienden sobre él, y el sagrario vacío se deja abierto. Todo esto pinta a lo vivo la tristeza y desolación de la Iglesia por la muerte del Redentor. El Viernes Santo. La ceremonia del Viernes Santo es la solemne conmemoración de la muerte del Salvador y tiene lugar hacia las 3 de la tarde, hora en que se verificó su muerte. Es el gran día de la tristeza cristiana. Ni una vez se oyen las campanas y se usan ornamentos negros. Las ceremonias empiezan en la mayor desolación. El altar está desnudo, las velas apagadas, el sagrario abierto, ni el menor adorno en el templo. El sacerdote llega y se postra en tierra, en señal de tristeza y anonadamiento. Después de algunos momentos de oración se levanta y lee o canta algunas lecciones y la pasión del Señor según San Juan. Viene luego una serie de oraciones en que se pide a Dios por la Iglesia, el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, los gobernantes, los fieles en general, la conversión de los infieles, herejes y cismáticos y del mismo pueblo de Isida. Es muy puesto en razón que el día en que el Salvador murió por todos, la Iglesia, su esposa, pida también por todos en forma pública. Sigue la adoración solemne de la Santa Cruz, que conviene sea públicamente adorada el día que se conmemora el misterio de la redención, que en ella se obró. La adoración de la Santa Cruz se verifica así. El celebrante descubre el crucifijo del altar, cubierto con un velo morado desde el domingo de Pasión. Y a medida que lo va descubriendo, canta por 3 veces estas palabras: He aquí el leño de la cruz del cual pendió la salvación del mundo. Y el coro responde: Venid, adorémosle. Luego el crucifijo, colocado sobre un almohadón, es adorado y besado por los ministros y los fieles. La limosna que se recoge en la adoración de la cruz está destinada a los santos lugares de Jerusalén. Sigue la procesión al monumento de donde se trae la hostia que se había llevado el día anterior, y la misa de presantificados. Llámase así porque en ella se ofrecen los dones santificados de antemano, esto es, la sagrada hostia consagrada el día anterior. Así pues, no hay propiamente misa, pues no hay consagración. Muchas de las ceremonias de la misa ordinaria no se encuentran en ella. Comienza por el ofertorio y pasa directamente del Oratre Fratres al Pater Noster y a la comunión.
El sábado santo. En la nueva liturgia, el sábado santo es un día de sumo luto, en el cual la Iglesia persevera junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte. Como preparación a la misa de Gloria Pascual, se verifica una vigilia solemnísima, cuyas principales ceremonias, bendición del fuego y del cirio pascual, pregón pascual, lecciones, consagración del agua bautismal y renovación de las promesas del bautismo, tienen la misión de recordarnos hasta qué punto ha nacido nuestra vida de gracia de la muerte del Señor. Estudiémosla brevemente. El sacerdote bendice el fuego, pidiendo a Dios que nos inflamemos de tal modo en celestiales deseos que logremos llegar con almas puras a las fiestas de la eterna claridad. Bendice el cirio pascual, imagen de Cristo, luz del mundo que ha disipado con la gracia de su luz las tinieblas de nuestros pecados. Cántase el grandioso Exultet o pregón pascual, una de las páginas más hermosas y sentidas de la literatura cristiana. En él encontramos expresiones tan perfectas como esta. Esta es la noche en que, deshechas las ataduras de la muerte, salió Cristo victorioso del sepulcro, porque nos valiera haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Oh admirable dignación de vuestra bondad para con nosotros, oh exceso incomparable de amor de caridad, entregar a la muerte vuestro Hijo para librar de ella al esclavo, oh pecado de Adán, ciertamente necesario, borrado con la sangre de Cristo, oh dichosa culpa, que nos mereció tal y tan grande Salvador. Se leen algunas lecturas sobre pasajes importantes del Antiguo Testamento, se canta la primera parte de las litanías y se procede con un rito muy solemne a la consagración del agua bautismal. Después de hacer alusión a los usos y simbolismos que ha tenido el agua en la Escritura, los 4 ríos del paraíso, la fuente del desierto o el bautismo de Cristo en el Jordán, etc., el agua es bendecida con fórmulas diversas. Prima en ellas la noción de purificación. Se pide a Dios bendiga esas aguas, para que además de natural propiedad de lavar los cuerpos, sean también eficaces para purificar las almas. Sigue la renovación de las promesas del bautismo, ceremonia nueva en la liturgia del Sábado Santo. En ella renunciamos en forma pública a Satanás, sus obras y sus pompas. Renovamos la fe en los principales misterios de nuestra religión y le pedimos a Dios que, ya que nos dio el perdón de los pecados, Él mismo nos guarde en su gracia para la vida eterna. Sigue la segunda parte de las letanías y los kiries con que terminan. Vienen a ser los kiries de la misa de Pascua, que celebra la gloria de Cristo resucitado y nos invita a resucitar con Él. En ella los fieles reciben nuevamente la Santa Comunión. En la misa a gloria repican las campanas, suena el órgano y se rasgan las cortinas que cubren el altar. Vuelve pues la alegría con el anuncio de la resurrección de Cristo. Esa alegría se manifiesta también por el aleluya que se entona 3 veces después de la epístola. Espíritu que debe animarnos. En la Semana Santa debe animarnos un espíritu de recogimiento y atenta consideración de los misterios que contemplamos, y de oración y penitencia para prepararnos dignamente a celebrar la Pascua. Obran vilmente los que emplean estos días en la embriaguez y el escándalo. Los que tal hacen demuestran no tener fe ni el menor respeto por Dios. Su cristianismo es de puro nombre. ¿Qué pensar del que escogiera el día de la muerte de su madre para entregarse a un soez rebajamiento? Capítulo 2. Tiempo pascual. Celebración. El tiempo pascual es un tiempo de alegría por la resurrección de Cristo y de resurgimiento espiritual para nuestra alma. Si habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Saboread las cosas celestiales. Colosenses. El tiempo pascual encierra las 3 grandes fiestas de la Pascua, Ascensión y Pentecostés. La fiesta de Pascua es la primera en dignidad e importancia, pues conmemora la resurrección de Cristo, fundamento de nuestra fe. Pascua significa tránsito o pasaje. Recordaba en la antigua ley el paso del mar rojo y el paso del ángel exterminador que no perdonó sino las casas marcadas con la sangre del Cordero Pascual.
La nueva Pascua recuerda el tránsito de Cristo de la muerte a la vida inmortal y cómo su sangre nos libra del pecado y de la condenación eterna. La Pascua no se celebra en día fijo, porque ella, además de recordarnos la resurrección de Cristo, simboliza nuestro tránsito a una vida nueva. Por eso era muy conveniente que se celebrara el día en que el año se renueva. Celébrase, pues, el domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera, y puede caer del 22 de marzo al 25 de abril, y ya regula toda la parte movible del año litúrgico. Fiesta de la Ascensión, las rogativas. 40 días después de la Pascua se celebra la ascensión del Señor a los cielos, cuyo fruto debe ser desprendernos de la tierra y llenarnos del fervoroso deseo del cielo. Está precedida de 3 días de rogaciones. Consisten estas en que antes de la misa solemne se hace una procesión cantando las letanías mayores y las piadosas oraciones que las siguen. Su fin es pedirle a Dios aleje sus castigos de nosotros y derrame su misericordia, en especial bendiciendo los campos y sembrados. Fiestas de Pentecostés. Conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Es la segunda fiesta en importancia y dignidad de la liturgia católica. Pentecostés significa quincuagésimo. Lleva ese nombre porque se celebra 50 días después de la Pascua. El día de Pentecostés debemos pedir al Espíritu Santo la abundancia de sus dones y mostrarnos agradecidos por su obra admirable en la Iglesia y en las almas. Capítulo 3. Tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés empieza con la fiesta de la Santísima Trinidad y llega hasta el Adviento. Es el más largo de los periodos litúrgicos, pues encierra de 24 a 28 domingos. La fiesta de la Santísima Trinidad tiene por fin honrar las tres augustas personas con homenajes de adoración y reconocimiento y renovar nuestra fe en tan augusto misterio. La Iglesia honra cada domingo a la Santísima Trinidad, pero desde el siglo X comenzó el pueblo cristiano a dedicarle una fiesta especial. El tiempo de Pentecostés conmemora la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en las almas, y la vida gloriosa de Cristo en el cielo. En él se celebran las fiestas de Corpus y el Sagrado Corazón. La fiesta de Corpus tiene por fin honrar la institución de la Divina Eucaristía, pues el Jueves Santo la Iglesia no puede dedicarse del todo a ello, por atender a la pasión del Señor. El Corpus se celebra el jueves siguiente a la Santísima Trinidad. Estableció esta fiesta Urbano IV en 1264. El oficio hecho por Santo Tomás de Aquino es una admirable exposición del dogma de la Eucaristía. La Iglesia quiere darle mucha importancia, por esto la ha hecho fiesta de guarda, ha prescrito que se haga con el mayor esplendor de procesión del Santísimo por las calles y permite la exposición solemne durante las misas en toda la octava. La Iglesia se propone con esta solemnidad confirmar nuestra fe en la Eucaristía, reparar tantas irreverencias que se cometen contra ella, santificar con su presencia las calles y las casas. El Sagrado Corazón, Cristo Rey. La fiesta del Sagrado Corazón se propone honrar el infinito amor de Cristo hacia nosotros y reparar los ultrajes que continuamente recibe. La devoción al Sagrado Corazón es muy antigua en la Iglesia, pero sólo hasta en el siglo XVII revistió carácter litúrgico y especial solemnidad. Contribuyeron a ello San Juan Eudes, a quien llama la Iglesia autor y padre del culto litúrgico a los Sagrados Corazones de Jesús y María, y Santa Margarita María, la gran propagadora de la devoción al Sagrado Corazón. A esta santa le hizo el Sagrado Corazón muy importantes promesas en favor de sus devotos, entre ellas la de no dejar morir sin sacramentos a quienes le comulguen 9 primeros viernes de cada mes seguidos. La fiesta de Cristo Rey fue establecido por el Papa Pío XI para reconocer el supremo reinado de Cristo y para combatir el laicismo actual, que se esfuerza por apartar a la familia y a la sociedad de toda influencia que Cristo y la Iglesia puedan tener sobre ella. Capítulo 4. Ciclo de los Santos. Llámase Ciclo de los Santos a la serie de las fiestas destinadas a honrar a María Santísima y a los ángeles y demás santos. Ciclo mariano. Las dos principales fiestas en honor de María Santísima son la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y la Asunción el 15 de agosto. Ambas
son fiestas de guarda. Son también muy importantes las fiestas de la Natividad, el 8 de septiembre, la presentación de María en el templo el 21 de noviembre y la Anunciación el 25 de marzo. De estas fiestas algunas son antiquísimas, así la Anunciación y la Asunción se remontan a los siglos IV o V. Otras fiestas en honor de la Santísima Virgen, la Visitación a Santa Isabel el 1 de julio, la Maternidad Divina de María el 11 de octubre, instituida por el Papa Pío XI, en recuerdo del 15 centenario del Concilio de Éfeso, el nombre de María el 12 de septiembre, la Virgen del Carmen el 16 de julio, la del Rosario el 7 de octubre, la de las Mercedes el 24 de septiembre, la de las Nieves el 5 de octubre, la del Perpetuo Socorro el 16 de junio, María Auxiliadora el 24 de mayo, etc. Entre nosotros se celebra con especial esplendor la de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, el 9 de julio, y la de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, el 12 de octubre. Ciclo de los ángeles y de los santos. Las fiestas principales en honor a los ángeles son la de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y la de los ángeles custodios, el 2 de octubre. Veneramos a San Miguel, 29 de septiembre, como príncipe de los ángeles buenos y patrono de la Iglesia, a San Gabriel, 24 de marzo, por ser el nuncio de la Encarnación, y San Rafael, 24 de octubre, por su misión cerca de Tobías. En honor de San José se celebran dos fiestas, la del 19 de marzo, que es de guarda, y la del patrocinio, en que se venera como patrono universal de la Iglesia. En honor de San Juan Bautista se celebra su natividad y su degollación. De su santo precursor dijo Cristo que no había nacido otro tan santo entre los hombres. Su natividad se celebra el 24 de junio y su muerte el 29 de agosto. Fuera de Cristo y de María, es el único cuyo nacimiento se celebra por haber sido santificado antes de nacer. Celebra también la Iglesia con especial solemnidad las fiestas de los apóstoles y evangelistas, y las de los patronos del lugar y titulares de las iglesias. La fiesta de todos los santos, 1 de noviembre, es de guarda. Rinde culto especial la Iglesia a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, y a San Esteban y San Lorenzo.